Bienvenidos a San Roque al Día, una semana más. En esta ocasión vamos a abandonar lo que es el término municipal de San Roque y nos vamos a ir hasta Jimena de la Frontera, que el 18 de noviembre veía cómo se inauguraba la Casa de la Memoria La Sauceda. Una Casa de la Memoria de La Sauceda que es fruto de un proyecto de muchos años, de 5 creo, y de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y dos de los artífices de que ese 18 de noviembre, entre otros muchos, que seguro que me lo van a decir ellos, han conseguido que se inaugurase esa Casa de la Memoria de La Sauceda en Sevilla, los tenemos en el plató de Canal San Roque Televisión. Damos la bienvenida ya a Andrés Rebolledo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Andrés Rebolledo es presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y de AFRESAMA. AFRESAMA es la Asociación de Familiares de Represaliados por el franquismo de La Sauceda y el Marrufo. Efectivamente. Me ha salido bien. Sí, es que es largo. Y Juan León Moricha, a quien también damos la bienvenida. Hola, buenos Él días. es vocal y responsable de prensa del Foro por la Memoria. Vocal de la dirección. De la directiva. De la directiva, me han dicho. Aunque no le gusta mucho lo... Eso suena muy rimbombante. Yo soy uno más y ya está. Tampoco hay que... Antes de comenzar, me gustaría que me contaseis a título personal cómo vivisteis ese 18 de noviembre, esa inauguración el viernes, ese tiempo espectacular que nos acompañó, que les acompañó en esa inauguración. A nivel personal, Andrés, ¿cómo fue ese momento de hemos llegado hasta aquí y esta es la Casa de la Memoria, la Sauceda? Pues fundamentalmente con mucho orgullo y con mucha satisfacción, ¿no? Porque, como bien decía, no fueron 5 años, fueron 4, han sido 4 años intensos. Desde 2012, paralelamente a los trabajos de exhumación, ya empezamos con la obra de la casa en diferentes fases y claro, ha sido un trabajo arduo, la casa estaba muy en ruina y sobre todo con ese sueño, esa ilusión que teníamos de conseguir, sin saber si íbamos a poder llegar, porque era un reto importante, no estábamos hablando de cualquier pequeño centro de interpretación o pequeño museo, estábamos hablando de una casa integral, como lo es, ya abundaremos después en las estancias de la casa y los objetivos que persigue. Entonces, durante todo ese periodo, con más altos que bajos, pero sí también hubo esos bajos, pues digamos que tuvimos esa ilusión presente y esas ganas y sobre todo el apoyo de muchísima gente e instituciones para poder llegar a este logro. Ese día fue la culminación, ese día fue impresionante, muchísima gente, mucha gente que, como digo, nos estuvo apoyando durante todo el proceso y eso nos llenó, lógicamente, de alegría, de ilusión, de emoción y sobre todo de ganas de seguir adelante con el reto que se nos presenta por delante, que es el de echar la casa adelante con los objetivos que perseguimos. Porque es eso, una cosa es la inauguración, pero es otro punto de partida, ¿no, Juan? También. ¿Cómo viviste ese momento? Pues yo lo viví un poco sin darme cuenta, porque como estaba uno allí pendiente de que todo saliera bien, de atender a los invitados y de pronunciar las palabras que allí pronunciamos, pues en ese momento pues estábamos metidos de lleno en lo que era. Después he pensado yo que lo más importante es que allí había 6 o 7 personas, con más de 80 años todas, que de niños vivieron en La Sauceda y vivieron la tragedia de lo que fue el bombardeo y la ocupación militar y la destrucción de un pueblo que tenía 2000 habitantes y que ya no existe, que fue borrado de la faz de la tierra por las tropas franquistas. Y había 6 o 7 supervivientes, entre ellos la madre de Andrés, Juana Barreno, que en su día nos ayudaron mucho para reconstruir esta historia, para conseguir localizar el sitio donde después pudimos hacer las exhumaciones para recuperar parte de las personas que fueron fusiladas y asesinadas en el cortijo del Marrufo. Y entonces estas personas pues veían un poco recompensar tanto dolor, tanta tristeza, tanto sufrimiento, porque la madre de Andrés, por ejemplo, se quedó sin padre cuando tenía 1 año y medio, ¿no? Tantos niños huérfanos que han vivido toda su vida sin padre y sin madre, cada uno
Ahí, por ejemplo, Simón, eran 8 hermanos y se quedaron sin padre y sin madre, 8 niños desamparados, ¿no? Pues a esas personas, por fin, hicimos en su día las exhumaciones, conseguimos identificar 13 de los 28 desaparecidos, y ahora tenemos un sitio allí, la Casa de la Memoria, donde permanentemente ya se va a recordar para siempre a las víctimas del franquismo en la Sauceda, que yo creo que es uno de los sitios donde el régimen, digamos, la violencia del franquismo se expresó con más crueldad, ¿no? Se habla mucho de Guernica. En Guernica hubo cientos de muertos. Aquí no, aquí se calcula que entre el 31 de octubre y el mes de marzo del 37, el 31 de octubre del 36, marzo del 37, fusilaron hasta 600 personas, ¿no? Con lo cual la dimensión es más o menos similar, pero es que Guernica sigue existiendo, pero es que la Sauceda la borraron del mapa, ¿no? La eliminaron. Entonces, ya te digo, me alegro sobre todo por los supervivientes de aquella tragedia, que aquí ahora ya tienen un sitio donde en España entera se puede mantener viva la memoria de las personas que tanto han sufrido durante su vida. ¿Qué comentaban estos supervivientes en ese momento? ¿Cuál era la sensación de ellos? De un poco se ha recuperado y nos han vuelto a... No quiero hablar de dignidad, Andrés, pero nos han devuelto algo que nos quitaron hace muchísimos años. Por lo menos un poquito. Fundamentalmente la memoria, es decir, lo que hemos logrado fundamentalmente, y es lo que yo he percibido más directamente con mi madre y también con Simón, que lo tiene muy cercano, los 3 hermanos de Algeciras, Juan González de Corte, te podía citar algunos más. Esa recuperación de la memoria yo creo que es el mayor logro, el mayor regalo en ese sentido, pero también con esa pesadez de tantos años, ¿no? Como decía Juan, se pegaron toda la dictadura, sufriendo, padeciendo calamidades en silencio, siempre con la memoria viva, que no ocurrió en la totalidad de la población española, porque hay quien opina en este país que, bueno, igual que se hizo en la transición, mejor dejar las cosas como están, borrón y cuenta nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sector importante, entre ellos nosotros, y todas estas personas mayores que siempre han mantenido viva con absoluta dignidad la memoria de sus familiares, y junto con la exhumación, esa identificación, el propio documental que se presentó, que fue otro momento de dignificación y de logro, ¿no? Y de premio, digamos, a esa lucha en silencio, ellos fueron los que nos dieron las armas a nosotros, ¿no? Es decir, yo siempre digo que con lo que no contaban, digamos, los que han estado siempre con el discurso de dejar las cosas como están, no contaban con que éramos los nietos y bisnietos los que íbamos a tomar el relevo. Pensaban que muriendo los hijos directos ya todo esto iba a acabar y ya España iba a hacer lo que ellos querían. En ese sentido, la casa tiene mucho que ver con eso que estoy explicando, porque en definitiva eso es lo que vivimos y eso es lo que sentimos. A tu pregunta de qué sintieron estos familiares, pues yo creo que sintieron, aparte de mucha gratificación, que fue lo que más me dijeron, ya no solamente mi madre, que lógicamente no tiene ni que decírmelo, el resto de familiares, era el agradecimiento permanente, y sobre todo en la cara se le veía esa satisfacción de haberse visto otra vez reconocido y otra vez con esa satisfacción, ¿no?, personal, de ya no solamente tener a sus restos recuperados, sino también esa memoria y bueno, pues todo lo que eso conlleva a día de hoy, ¿no? Nos vamos a la casa, ya la estamos viendo. A mí me gustaría que nos explicaseis un poco cómo está estructurada la casa y qué cuenta. Cuenta con una exposición permanente. Yo te lo explico. Venga, estupendo. Una casa. Está en Jimena de la Frontera, en la calle Sevilla. 53. Número 53, como unos 20 metros o 30 metros antes del ayuntamiento, en la misma acera del ayuntamiento. La casa tiene 400 metros cuadrados en 3 plantas más la azotea. En la planta de abajo tenemos una exposición permanente en la que, a través de unos paneles con textos, fotografías, unas vitrinas con objetos y unas pantallas de vídeo, contamos 3 cosas fundamentalmente. En la mitad de esa planta baja se cuenta la historia de la Sauceda y el Marrufo, desde antes de la guerra del 36
los acontecimientos que tuvieron lugar luego y lo que ha sido todo el proceso de recuperación de esa historia, incluidas las exhumaciones que se llevaron a cabo en el Cortijo del Marrufo, donde el Cortijo del Marrufo se convirtió en un campo de concentración y de fusilamiento de las personas supervivientes de la Sauceda, que los militares los encerraron allí. Entonces, en 2011 se hicieron unas prospecciones, se encontraron restos de 4 cadáveres y en 2012 ya se hicieron las exhumaciones. Todo eso, hasta el homenaje que se le hicieron a los desaparecidos en el cementerio, que también se rehabilitó, se cuenta en esa planta baja. También ahí se cuenta lo que fue la guerra aquí en el campo de Gibraltar, que más que guerra, porque aquí no hubo grandes episodios bélicos, desde a finales de julio ya estaba prácticamente todo el campo de Gibraltar en manos de los golpistas, excepto Jimena. Aquí lo que hubo fue represión y fusilamiento. Tenemos documentación de que, con nombres y apellidos, y documentación de más de 600 fusilados. A ellos hay que sumar de los que no quedaron rastro, y los historiadores siempre multiplican por 3. O sea que aquí en el campo de Gibraltar hubo más de 1000 fusilados. Digo, fusilados, no muertos en combate en la guerra, sino fusilados por las tropas franquistas. También se habla en esa primera parte de la exposición, o sea, en esa exposición se habla también de el trabajo de los presos, de los 30.000 presos esclavos que estuvieron aquí entre el 39 y el 43 construyendo instalaciones militares, y también se habla de la guerrilla que duró hasta 1952 más o menos en lo que es la sierra del campo de Gibraltar y la sierra de Ronda. En la segunda planta de la casa hay una biblioteca que tenemos ya más de 1700 libros que tienen que ver con la historia de España, sobre todo con el siglo XX y lo que es la República, la guerra y la posguerra. Y al lado de la biblioteca tenemos un salón de actos, un pequeño salón de actos, que queremos que sea un salón de actividad permanente. Ahí se celebró el acto central de inauguración y ahí queremos hacer presentaciones de libros, proyección de películas, recitales de poesía, de música. Queremos que sea un centro de actividad. Y en la tercera planta tenemos el archivo documental, en el que estamos acumulando documentación, tanto escrita como también, digamos, ya escaneada y en formato para ordenador, de todo lo que fue la guerra, la represión, ¿no? En esta zona. En esta zona, bueno, incluso de otras partes de Andalucía. La Casa de la Memoria, físicamente Juan nos ha hecho una descripción estupenda, que junto con las imágenes, pero la intención es convertirla en un referente, ¿no? Es convertirla en un referente y en un espacio vivo, ¿no? Que se pueda, que sirva de... Vamos a centrarnos primero en ese referente en toda Andalucía, porque es la única casa de estas características o el único centro de estas características que existe en la comunidad autónoma, ¿no? Sí, una de las curiosidades que teníamos al principio es saber si había algo parecido a nivel nacional, ¿no? Y yo, por más que he buscado y he escudriñado en internet y demás, casas de memorias como tal, donde únicamente he encontrado de estas características, una está en Chile y es a nivel nacional, pues por todos los acontecimientos de golpe de esta dictadura y represión que hubo en Chile, otra en Valparaíso, que no sé exactamente dónde está, otra en Colombia, pero de estas características tan integral y con estos objetivos que se persiguen por las actividades que vamos a realizar, no hemos encontrado ninguno. En ese sentido, lógicamente, queremos que sea un referente, de hecho lo está haciendo ya a ciertos niveles, por la repercusión que ha tenido, por las muestras de felicitaciones que ha habido a nivel nacional, ya por correo electrónico, por teléfono y demás, y sobre todo aportaciones que ya han habido, te puedo contar la última, de la propia Diputación de Córdoba, Servicio de Publicaciones, ya nos mandan 4 cajas de libros. Digamos que esto ya se sabe a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Marie-Claude Chaput, que nos acompañó en el último seminario, nos ha mandado 10 libros también de lo que tienen publicado y editado allí en Francia. En fin, en ese sentido, no hay nada igual. Nos queda ese reto por delante, convertirlo en ese referente y sobre todo un punto de referencia para historiadores, para estudiantes de historia. Queremos desarrollar convenios con las universidades para que esto tenga, digamos, el valor que realmente tiene en ese sentido y que, como tú dices, sea una casa viva, una casa de plena actividad a muchos niveles
que le den esa fuerza, que le den esa vida y que le den, digamos, que pueda cubrir los objetivos que perseguimos, insisto, ¿no? ¿Y el objetivo ese cuál es? Esos objetivos que perseguís, porque la casa ya está conseguida, es un referente, os están llegando ya pues de muchos sitios pues que sois especiales porque sois casi únicos. Siguiente paso. Fundamentalmente actividades que tienen que ver con presentaciones de libros, que ya el jueves tenemos la presentación de 2 libros. El lunes comenzamos con el aula itinerante de la Diputación de Cádiz a nivel de memoria histórica, con una conferencia de Pepe Algarbani, porque va a estar durante una semana esa exposición itinerante a la par de la nuestra, que es permanente dentro de la casa, con la conferencia, como digo, de Pepe Algarbani sobre la importancia de Jimena la Frontera en la Guerra Civil, y la proyección del documental Sucedió en Grazalema, que es algo desconocido, que Diputación pues ha realizado un documental de lo que ocurrió en Grazalema con el fusilamiento de 13 mujeres, insisto. 13 mujeres fueron fusiladas y fueron exhumadas en los años 90 y bueno, pues se ha realizado este documental y va a formar parte de eso. Como digo, va a haber presentaciones del libro, va a haber conferencias, va a haber cursos, talleres, seminarios, va a estar abierta al público con su exposición, su biblioteca, su sala de archivo y demás, y en esa línea pues va a rondar la casa de actividad plena y, si es posible, que esté abierta durante todos los días de la semana, aunque vamos a empezar de jueves a domingo, teniendo en cuenta de que Jimena es un pueblo muy visitado por turismo rural y el turismo rural está muy asociado a ese turismo cultural, medioambiental, etcétera. Entonces tiene cabida, es un activo más que hemos puesto también, dicho sea de paso, en nuestro pueblo y en nuestra comarca y nuestra provincia, ¿no? Es decir, en ese sentido, por eso tiene esa magnitud que tienen. Atractivo también. Juan nos quería yo quería decirte que la Casa de la Memoria es un instrumento más del Foro por la Memoria y de la Asociación de Familiares, y los objetivos del Foro y de la Asociación de las Familiares son fundamentalmente 2. Por resumirlo, nosotros siempre decimos que queremos verdad, justicia y reparación. Es verdad, esto se para las víctimas del franquismo. Entonces, para conseguir la verdad, la justicia y la reparación, pues un sitio como este, donde se va a poder investigar, donde se va a poder debatir, donde se va a poder estudiar y donde se va a hacer propaganda y difusión de todo lo que ahí estudiemos, encontremos y divulguemos, pues la Casa de la Memoria está también al servicio de esos objetivos, digamos, finales o básicos de nuestras asociaciones. Pero también queremos contribuir al rescate, a la puesta al día de los valores de las personas que fueron asesinadas, es decir, los valores de la República, los valores de libertad, de igualdad, de fraternidad, de justicia social, de transformación social. Creo que hoy en día, con un gobierno fascista en Ucrania, con un gobierno fascista en Hungría, con un candidato que con un discurso fascista se va a convertir en presidente de los Estados Unidos, con una candidata en Francia que a la que le dan, si no el primer, segundo puesto, las encuestas, el fascismo sigue siendo un problema. Además es un problema internacional, no exclusivamente español. En España se vivió, digamos, las consecuencias de una de las peores dictaduras fascistas que ha habido en la historia. Creo que solo Hitler nos supera lo que fue el franquismo, ¿no? Entonces, frente al fascismo, todas las personas que se consideran demócratas y se consideran defensoras de los derechos humanos, tenemos que hacer una piña y un frente común. Y en esa labor de concienciación social, pues queremos que la Casa de la Memoria aporte ese grano de arena en lo que es la defensa de los valores que dan sentido a la vida pública, ¿no? A la vida política. Siempre decimos que la mejor receta contra el fascismo es hacer más fuerte la democracia, conseguir una sociedad más libre y más igualitaria. Y ese discurso es para hacer esa labor. Tenemos el ejemplo de lo que fue la Segunda República Española. Y ahora introduzco yo un factor, la juventud. Ahí va a incidir ya. ¿Qué juventud? Porque Andrés ha hecho hincapié en que no se pensaban que eran los nietos o los bisnietos de esos represaliados y de esos fusilados los que diesen el paso para conseguir lo que
Que tomáramos el relevo. El relevo, exactamente. ¿Qué pasa con los jóvenes que a lo mejor desconocen este tipo de valores o este tipo de la historia? ¿Cómo introducimos ese factor? A ver, yo ahondando un poco en lo que comenta el compañero Juan, uno de los objetivos que persigue la Casa dentro de la divulgación, lógicamente, son los centros educativos. Es decir, la Casa con lo que ofrece perfectamente y teniendo en cuenta que en el currículo educacional como que no se explica, es decir, no está claro realmente lo que fue la historia de nuestro país en ese periodo concreto, como que se llega a un punto, pero se salta, y eso es generación tras generación, eso es una deuda pendiente también. Y no es por casualidad, eso está maquinado de esa manera para que sea así. Forma parte de lo que también la transición en su momento pactó, ¿no? Para que mejor dejar las cosas como están, para que incluso las nuevas generaciones, desde la propia mía, que ya soy algo más mayor también, hasta las nuevas, como que no se enteren casi de nada y no sepan qué ocurrió realmente. ¿No? Y la ignorancia. Ahí está. Entonces, la Casa va a ofrecer dentro de la oferta educativa, vamos a empezar por la comarca, pero vamos a trasladarlo a la provincia y con el tiempo a Andalucía y a todos los centros educativos que quieran a nivel nacional. De hecho, ya Gibraltar también ha hecho la petición de manera informal durante lo que fue la inauguración y demás, que están interesados en que los jóvenes de Gibraltar también conozcan la historia del campo de Gibraltar, pero también el papel que jugó Gibraltar. En fin, tenemos ahí un vínculo en ese sentido importante. Con esto quiero decir que ese objetivo es fundamental, porque las nuevas generaciones son las que tienen que saber ese tema. Y ahondando un poco en lo que comentaba Juan, no vamos a ocultar que la Casa tiene una carga política importante y reivindicativa, pero política no de partido. Nosotros somos independientes completamente y desde el principio, con mucho orgullo lo decimos, sino que esa carga política y reivindicativa tiene, digamos, ese peso para conseguir lo que comenta Juan. Una sociedad, es decir, que desde la Casa podamos poner ese grano de arena importante en la sociedad para conseguir esos valores tan importantes como son la democracia, la libertad, los derechos sociales, la justicia y todo lo que la República, dicho sea de paso y cosa importante, persiguió y truncaron a base de fusilamiento, que eran pues todos esos avances que tuvo la República en aquel momento y que la Casa va a divulgar también, porque un elemento importante de divulgación, y nos sentimos desde la Casa muy republicanos, que también hay que decirlo, lógicamente va a incidir de manera muy importante en eso, en defender, en recuperar y divulgar esos valores y esos avances que tuvo la República en ese sentido y que pueda redundar de manera positiva en la sociedad actual. Por eso yo digo siempre que la Casa es muy actual. La Casa no podemos confundirla con un museo. ¿Cuántas veces ya nos han dicho, oye, vais a hacer un museo? No, nuestra Casa no es un museo. Nuestra Casa es lo que hemos explicado, para no repetirnos mucho, ¿no? Pero en definitiva queremos que sea una herramienta importante en la actualidad. Para eso, valores y avances que tiene que tener nuestra sociedad, dada la circunstancia que comenta también Juan, de avance de otras ideologías cercanas al fascismo que lo que tienen que ver es con la xenofobia y con las diferencias y con los privilegios de los ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros eso no lo vamos a ocultar. Esa es la carga política que tiene nuestra Casa. Está claro. Ni intención de ocultarlo, ni... Para nada. Al contrario. Al contrario. Yo quería decir que nuestra experiencia con la juventud, nosotros lo que queremos es que los institutos organicen viajes a la Sauceda y a la Casa de la Memoria, para que la gente que estudia bachillerato, que estudia cuarto o tercero de secundaria, vengan a visitarnos. Nosotros estamos elaborando con la asociación TANIT, que es una asociación cultural de Jimena, una guía didáctica para que antes de que vengan a la Casa de la Memoria, en los institutos los niños estudien este asunto y cuando lleguen allí comprueben lo que han estudiado, hagan preguntas y hagan actividades sobre el terreno. Y tengo que decir que nosotros, aparte de la Casa de la Memoria, nosotros hemos hecho muchas cosas a lo largo de estos últimos años, ¿no? Entre otras cosas, hemos ido muchas veces a los institutos a hacer proyecciones de películas y a hablar de estos temas con los niños. Me acuerdo que aquí en San Roque hemos estado un par de veces. ¿Y cuál es la respuesta de los estudiantes de bachillerato? Pues mira, aquí recuerdo que el día que estuvimos en el Instituto Cadalso, creo, pues proyectamos la película de La noche más larga, en la que se cuenta cómo fue la guerra aquí en el campo de Gibraltar y después hubo un coloquio. La película terminó, sonó el timbre del recreo
pues bueno, de lo que te digo yo, del 100 y pico de niños, pues se fueron 7 o 8. El grueso de la mayoría se interesó por el tema, participó en un coloquio bastante animado y se mostró, pues eso, súper interesado por conocer. Eso mismo nos ha ocurrido, pues te digo yo, en Ronda, en Algeciras, en La Línea, en Cádiz, en Madrid, con el sindicato de estudiantes, por ejemplo. En Madrid estuvimos en el sindicato de estudiantes, que se proyectó el documental sobre la Sauceda, que hay una receptividad. Y hay inquietud, ¿no? Por conocer qué es lo que pasó. Y entonces es fundamental criar a nuestros hijos en la conciencia de defender lo que ellos ya se han encontrado hechos, digamos, las libertades, la capacidad para que estemos haciendo, por ejemplo, aquí este programa, que en otro momento de la historia de España hubiera sido impensable o imposible, que sepan valorar lo que es la libertad, lo que es la igualdad, lo que es el derecho de expresarse, de debatir, el contraste de ideas, lo que es la práctica de la democracia. Eso hay que explicárselo bien a los niños para que sepan valorarlo y para que sepan defenderlo. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida retomamos el tema. Enseguida volvemos. Retomamos San Roque al Día. Les recuerdo que estamos hablando con Andrés Rebolledo y Juan León Moriche. Son miembros del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y también de, no me sé las siglas. AFRESANA. Vale. Habíamos dejado antes del corte para la publicidad el tema de los jóvenes. ¿Cómo explicar y el papel que va a tener esta casa de la memoria en los jóvenes? A mí me gustaría hablar de los jóvenes, pero también de las personas que tienen la responsabilidad de educar a los jóvenes. Y me gustaría contar una anécdota, que yo he vivido muchas anécdotas con mis hijos, ¿no? Mi hija ya está estudiando Derecho y el otro está estudiando secundaria todavía. Pero me gustaría contar una anécdota para ilustrar cómo está la situación. Cuando mi hija estaba, creo que era en cuarto de eso, o en primero de bachillerato, un día al mediodía, cuando vino del instituto, me dice: papá, te tengo que contar una cosa, pero no te enfades. Y yo le dije: ¿por qué me voy a enfadar, hija? Dice: no, yo te lo digo. Digo: no te preocupes, que yo no me enfado. Dice: mira, la profesora de Naturales hoy estaba hablando y ha dicho que Franco hizo cosas muy malas, pero que también hizo cosas buenas. Entonces yo me enfadé y dije: mañana mismo voy al instituto. No, papá, no vaya, por favor. Al final no fui, pero me quedé con las ganas. ¿Por qué? Porque yo creo que es impresentable, algo que no debería suceder. Un funcionario público, un profesor. ¿Tú te imaginas en Alemania que un profesor de un instituto pueda decir que Hitler hizo cosas malas, pero también hizo cosas buenas? Eso es impensable. Eso no tiene nombre. No solo hay que educar a los alumnos, también hay que educar a los profesores. El franquismo fue un régimen criminal en su origen. Provocó un grupo de militares aliados con los terratenientes, con la banca y con una parte importante de la jerarquía de la Iglesia Católica, dieron un golpe de Estado contra la democracia, contra lo que el pueblo español había votado. En el campo de Gibraltar, el 90% de los votantes de la línea votó al Frente Popular en las elecciones de febrero del 36. El 80% de los sanroqueños votó al Frente Popular. En todo el campo de Gibraltar, menos en Castellar y Tarifa, que fueron del 75, creo, y 76%, el resto fue el 80% del pueblo a favor del Frente Popular. Entonces, decir que Franco hizo cosas buenas, no hizo ninguna cosa buena, porque todo lo que hizo, lo hizo desde un origen criminal que costó 1 millón de muertos, centenares de miles de detenidos en las cárceles, de exiliados, de hambre, de dolor y de llanto para miles y miles de personas. Todo lo que ese hombre pudiera hacer después, o no ese hombre, sino todo ese sistema, lo que hiciera después está ya manchado por ese origen. Entonces, decir que hizo, defender, darle, digamos, un poco de legitimidad
y defender ese régimen, eso en una democracia un funcionario público no lo puede hacer. Nosotros tenemos que defender a nuestros hijos y a las nuevas generaciones en los valores de la democracia, de la libertad y del respeto por los derechos humanos, por la dignidad de las personas, cosa que el fascismo niega sistemáticamente. Por lo tanto, tiene que llegar el día en que en los profesores de los institutos o de las universidades en España, como en Francia, como en Alemania, como en Italia, a nadie se le ocurra defender a un régimen fascista. Durante el proceso, en 2011 empezaban las exhumaciones, las excavaciones. En el 2012 empezó el proyecto de la Casa de la Memoria. Hasta llegar al pasado viernes 18 de noviembre, ¿os habéis sentido solos? ¿Qué os habéis encontrado en contra? Porque lo que comentaba Juan ahora mismo, a lo mejor estáis clamando un poco en el desierto, ¿no? ¿No os habéis encontrado solos y muchas cosas y mucha gente en contra? No. ¿No? Personalmente no. Vamos a ver. Siempre hemos tenido el apoyo de muchísima gente, de muchísimos colectivos memorialistas, y hay que decir que en España el movimiento memorialista es fuerte. Está disperso, porque el país es grande, ¿no? Pero yo creo que prácticamente en la mayoría de los pueblos y ciudades de España hay, en mayor o menor medida, hay un movimiento memorialista que está trabajando dentro de sus posibilidades en lo que es la reivindicación que hace el movimiento en su conjunto, ¿no? Nosotros personalmente no nos hemos sentido solos, como digo, hemos tenido apoyo de muchísima gente. Quizás al principio de quien más abandonados en ese sentido nos hemos sentido ha sido de la administración, pero también hay que decir que llegado el momento sí que apostaron. Hay que citar concretamente a la Diputación de Cádiz en la persona de Carlos Perales y luego en la anterior legislatura de la Junta de Andalucía con Luis Naranjo y digamos en la Dirección General de Memoria Democrática también tuvimos ese apoyo y ese calor y sobre todo el estar con nosotros en lo que perseguíamos, ¿no? Sin saber a dónde íbamos a llegar. Todo esto se inicia, también hay que decirlo, en 2011, último año de gobierno de Zapatero, con el ministro Jáuregui en presidencia, que financia el proyecto de la investigación histórica y las primeras catas, ¿no? Que es donde localizamos los primeros 4 cuerpos. Aquí es donde empezamos, ¿no? El proyecto duró un año, todo 2011 prácticamente, fue todo un éxito con la localización de estos 4 cuerpos y sobre todo toda la recuperación histórica a través de compañeros historiadores de diferentes lugares, de Jerez, de Ubrique, de diferentes asociaciones también, donde también ya a partir de ahí nos invitaron a cantidad de foros y de reuniones y de charlas. Exactamente. ¿No? Entonces ya entramos en una dinámica de también crear nuestras propias herramientas con el documental, la creación del documental, que el director Juan en este caso lo estrenamos en 2013 en Algeciras, que fue multitudinaria la asistencia también. Todo eso nos llevó a donde estamos. Entre medias también, lógicamente, está la rehabilitación del cementerio de la Sauceda, que es un elemento como lugar de memoria importantísimo, donde reposan los 28 cuerpos que localizamos, 13 de ellos identificados, como comentaba Juan antes. Entonces, en la medida en que todo iba más o menos bien avanzando, pero con una constancia y un arduo trabajo, eso yo creo que hay que decirlo. ¿No? La constancia diaria, la organización completa y coordinación con todos los elementos importantes que eran historiadores por un lado, arqueólogos por otro, antropólogos por otro, y todos a una, es decir, había una unidad, y la ha habido, yo creo que la sigue habiendo, una unidad increíble para conseguir esos objetivos. Y como bien decía, la rehabilitación de la casa comienza en 2012, paralelo a la exhumación. Sí. Han sido 4 años de obra para llegar a donde estamos. Solos, insisto, no nos hemos sentido. Yo creo que el ánimo ha ido increciendo. Sentimos que en España, en este país, me gusta decir más, el movimiento memorialista está consiguiendo logros, se están dando pasos, la Comisión de la Verdad se está reivindicando en manos y boca del propio destituido Baltasar Garzón como juez. En fin, estamos hablando de una magnitud nacional
en esas reivindicaciones de verdad, justicia y reparación. No estamos solos, estamos en un buen momento. Yo creo que es necesario, y este país, en la medida en que no resuelva la asignatura pendiente tan grande que en ese sentido tiene, vamos a seguir anclados, vamos a seguir en esas dos Españas, como tú decías, y eso no beneficia a nadie. Entonces, nuestra casa como tal, y redundo en ello, quiere servir para ello también, ¿no? En bien de la sociedad en su conjunto, para todos, digámoslo así, para que todos, digamos, se sientan beneficiados de los objetivos que persigue la casa, ¿no? Tenemos que ser justos y tenemos que recordar, si quieres, Juan, a todos los que han ayudado, especialmente a una persona, ¿no? A Miguel Rodríguez, ¿no? Sí. Miguel Rodríguez es empresario de la línea, es el dueño de los relojes Festina y Lotus. Este hombre tiene a su abuelo y a su bisabuela que fueron fusilados en el Marrufo, y cuando en 2011 se hicieron las catas y se hizo una rueda de prensa en Madrid para dar a conocer los resultados de lo que había ocurrido en esas prospecciones y catas en el Marrufo, se puso en contacto con la asociación y con el foro y se ofreció a costear lo que eran las exhumaciones. Nosotros le dijimos que muchas gracias, pero que no, porque entendíamos y entendemos que es el Estado el responsable, el que tiene que buscar, localizar y exhumar a todos los fusilados que hay en España todavía desparramados por las tapias de los cementerios y las cunetas. Como en aquella época no conseguíamos la financiación, él insistió y al final accedimos a que él financiara, y gracias a su apoyo económico pudimos hacer las exhumaciones. Cuando estaban las exhumaciones en marcha, se nos ocurrió la idea de hacer algo para que cuando se terminaran quedara el recuerdo permanente. De ahí vino la idea de abrir la Casa de la Memoria. Miguel Rodríguez compró la casa y la cedió al foro y a Fresama. Y bueno, y desde 2013 hasta ahora, pues nosotros hemos estado trabajando para esto, para la inauguración y para todo lo que tiene que venir por delante ahora en la casa. Pero ha habido mucha más gente que ha colaborado, ¿no? Lo ha dicho la Diputación de Cádiz, que firmamos un convenio con ellos, dos convenios firmamos en el mes de abril, y su ayuda económica nos ha permitido completar lo que es el equipamiento y el mobiliario, las instalaciones. También tenemos comprometido en la ayuda económica de los ayuntamientos de Casares y de Castellar de la Frontera y de Jimena. El gobierno de Gibraltar también ha colaborado algo. Gibraltar, lo dijo Andrés el día de la inauguración, hay que agradecer al pueblo de Gibraltar la acogida que en 1936 dio a los refugiados del campo de Gibraltar. Gracias a la ayuda humanitaria del pueblo gibraltareño, más de 5.000 personas salvaron la vida, que no hubieran sido fusilados aquí. Se escaparon para Gibraltar y ahí hubo unos campamentos igual que ahora se ve cómo huye la gente de Siria, cómo atraviesa el Mediterráneo escapando de la guerra, o de Libia, ¿no? También, pues los campos gibraltareños también tuvieron que huir. Muchos se fueron para Málaga y otros fueron incluso nadando hasta Gibraltar para salvar la vida. Entonces, también el gobierno de Gibraltar ha colaborado con nosotros. El Ayuntamiento de San Roque nos ha cedido una exposición que tenemos en lo que es la sala de actos, una exposición sobre el exilio, la tenemos allí. Y también quiero yo agradecerle a Multimedia todo el apoyo que nos ha dado a lo largo de estos años, que no es un apoyo, digamos, económico, pero es un apoyo, digamos, presencial, de estar pendiente de todas nuestras actividades. Lo hicieron cuando estábamos en las exhumaciones, el día que hicimos la presentación del documental en Algeciras, de la Sauceda de la Utopía al Horror, allí en la Escuela Politécnica, vino Multimedia y cubrió el acto, y después siempre ha estado pendiente. Los cursos de verano de la UGI, el seminario de memoria histórica de San Roque, que organizamos con la Universidad de Cádiz, y ahí hemos hecho 2 seminarios, Multimedia siempre ha estado ahí. Entonces, bueno, también tenemos que darle nuestro agradecimiento a esta empresa y a sus trabajadores, ¿no? Y mucha más gente que ha colaborado en lo que ha sido
la dotación y la instalación, mucha gente que ha aportado un libro, el Centro de Estudios Andaluces, Andrés Vázquez de Sola, por ejemplo, un sanroqueño ilustre que iba a venir a la inauguración, pero se resfrió, y con sus 90 años la mujer le dijo, tú a la cama, que con 90 años no se puede ir desde Granada hasta Jimena. En otro momento, ¿no? Sí, Sí. para esta primavera. La esperamos. El origen de la casa, ¿por qué ese edificio en concreto? A ver, por pura casualidad también. Hay que decir que en la primera visita que nos hizo Miguel Rodríguez a Jimena, lo estábamos esperando en la Casa Verde. La Casa Verde es la casa de Agadén, la casa de Medio Ambiente, la casa de actividades culturales. Es una casa que lleva ya casi 10 años funcionando desde que se inauguró y ha servido de instalaciones para el Foro por la Memoria en todo este periplo para, bueno, pues para todo el tema de infraestructura, de ordenadores, de impresoras, de reuniones, de asambleas, las propias jornadas que se han realizado allí. Entonces, la casa contigua, hacia arriba, en ruinas, estaba en ruinas, llevaba en ruinas un montón de tiempo, el dueño era un extranjero, un irlandés creo, y tal, y es la que surge como idea. De hecho, recuerdo que aquel día que llegó Miguel a visitarnos a la Casa Verde antes de irnos para la Sauceda, él se quedó fijando en la casa, que estaba, como digo, en ruinas, hay fotografías de eso que se ven en el vídeo que hemos ido proyectando y que tenemos allí en la casa, de cómo ha sido el proceso de rehabilitación. Ahí se ve perfectamente el cómo estaba, ¿no? El cómo estaba en la casa. Pues él preguntó, dice, oye, ¿y esta casa? Y no, esta casa pues, está en ruinas, una casa que compró un extranjero y tal. Aquello se quedó allí. Entonces, como ha explicado Juan antes, en la medida en que ya fuimos avanzando ya en la exhumación, en lo del cementerio, el documental y todo lo demás, nos surge esa idea, y claro, esa idea va acompañada de esa casa, también por la cercanía a la Casa Verde, porque está en casco histórico, en la calle principal, cerca del ayuntamiento. Pero luego nos enteramos, cuando ya la casa estaba en trámites, ¿no? Ya de compra, pues para empezar con la obra y todo lo demás, nos enteramos de que la persona que regentó aquello, que yo la conocí de niño, era un ferretero, un comerciante, una ferretería, que durante toda la dictadura, pues, y anterior a la dictadura, aquello era ferretería, de Juan Ferrer, en este caso, que vivía con la hija allí. Este hombre fue masón durante la República y creo que fue de los únicos, por no decir el único, perdón, que sobrevivió. Sobrevivió por circunstancias que desconocemos, posiblemente pues tuvo a lo mejor alguien que pudiera interceder por él o que le ayudó, cosa que nos alegramos, lógicamente. Ojalá todos los masones de esta comarca se hubieran salvado. En Jimena, por ejemplo, el doctor, el médico José Montero Asenjo, fue masón también, pero fue encarcelado, fue torturado, fue represaliado y además murió joven relativamente. Creemos que hasta por las secuelas que tuvo de la cárcel y todo lo demás. Tenemos mucha relación con su nieta, Victoria Montero, que vive en Algeciras, que ya nos ha dado su expediente y demás, ¿no? En ese sentido, la importancia, el valor que adquiere la casa, pues por esa historia que tuvo esa persona, pues es importante para nosotros. La casa todavía adquiere más valor. El día de la inauguración, nosotros teníamos en la mesa de la sala de conferencias, presidía la mesa una urna que nos habían cedido pues unas personas que quieren permanecer en el anonimato, que en esa casa, en unas reparaciones que hubieron, digamos, en la primera compra que se hizo y todo lo demás, tras los muros, tapiados, había una serie de documentación, en concreto el acta original de las elecciones de abril del 31 y la urna que se utilizó para esas elecciones. Entonces, las elecciones del 12 de abril, es que hay que resaltarlo, las elecciones del 12 de abril son las que traen la República a España, del 12 de abril de 1931. Entonces, la urna donde se celebraron las elecciones en Jimena estuvo allí presidiendo el acto de inauguración de la casa. Y había estado durante toda la dictadura tapiada. Es decir, en esa casa. En esa casa. Más otra tanta documentación que este hombre guardó durante toda la dictadura, porque claro, él se salvó, pero lógicamente todo lo que tenía, pues optó por, en vez de quemarlo, destruirlo, pues guardarlo en extramuros, digámoslo así. Y bueno, pues estamos en fase también de recopilación de toda esa documentación y demás. Pero la urna en concreto simboliza, digamos, el valor histórico que adquiere la casa y que al final parece que el destino estaba ahí, de que esa casa tenía que ser... Al final, exactamente, vuelve
que es una casa con historia, con su historia propia. Ahora tiene la que nosotros estamos contando en ella, pero claro, como casa de la memoria. No, y hay que decir también que esta casa, ese balcón que tiene y el torreón arriba, bueno, pues luce ahí la bandera tricolor desde hace ya casi 4 años, en una calle en la que durante 80 años eso se impidió, tras el golpe, tras la dictadura y tras el poder de los poderes fácticos en Jimena también. Ahí va yo a hacer una pregunta. Hay, y yo las he escuchado, críticas por esa bandera enorme que se puso el día de la inauguración, porque no es una bandera constitucional, porque no es la bandera oficial española. ¿Vosotros a eso qué tenéis que decir? Hombre, la bandera que te digo yo de Firestone o de cualquier promotora inmobiliaria que va a hacer una urbanización y pone una bandera, claro, no es la bandera constitucional ni es la oficial, pero es una bandera que representa, que es perfectamente igual que otra bandera. Y es la bandera que los españoles se dieron a sí mismos durante la República. Y es la bandera que representa los valores de libertad, de democracia, de pluralismo, de fraternidad y de justicia. No sé. Y es la bandera que muchos miles y miles de españoles sienten como la suya, que no es la actualmente oficial, pero una cosa es que sea oficial y otra cosa es que sea legal. Que yo sepa, en España está garantizada la libertad de expresión, por lo tanto, la bandera, igual que es legal la bandera... Pero le choca, hay mucha gente, Juan, que le choca ver que no se sientan reconocidos con la bandera, bueno, porque eso en otro país tampoco pasa. Ya. Eso es por desconocimiento. Vamos, vale. Yo entiendo, es la propia ignorancia que se inculcó durante la dictadura y luego también en la transición. Es como una ofensa. Yo creo que hay gente que se lo toma como una ofensa. Sí, efectivamente, pero luego no se, a diferencia, no se toma como una ofensa, por ejemplo, que hace 3 días se conmemoraron, nosotros no conmemoramos nada, la muerte, 41 años de la muerte del dictador, del fascista y del asesino. En ese sentido, siguen con las banderas, que estas sí son ilegales, las del águila, que esas sí son absolutamente ilegales y que la propia Constitución actual española la dejó como ilegal, a diferencia de la republicana, que no es ilegal. Y nosotros, como edificio propio y privado que es público, pero es un edificio nuestro, con plena libertad la podemos poner. Que se sientan o no se sientan ofendidos, bueno, allá cada uno con su problema o con su conciencia. Nosotros no estamos cometiendo ninguna ilegalidad, estamos reivindicando a través también de la bandera esos valores de los que hablaba antes, pero sí, cada año, cuando conmemoran la muerte de Franco, pues se pasean con las banderas que son ilegales y son apología del fascismo, y no pasa nada en este país. Y el otro día me enteré de algo que me quedé un poco como colgando. En el Valle de los Caídos todavía hay un ramo de flores frescas y naturales diariamente en la tumba de Franco. Con cargo a los presupuestos. Con cargo a los presupuestos. En fin, este país como que carece un poco de seriedad en ese sentido y bueno, tiene que resolverse esa cuestión, porque si no vamos a seguir anclados, ¿no? Es lo que yo antes decía al principio, es la ruptura. En España no hubo ruptura. No solo no hubo ruptura con el franquismo, no solo no se depuraron las fuerzas de orden público que habían cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra y crímenes internacionales, con la desaparición, la tortura, el fusilamiento masivo. No solo no se hizo justicia contra los criminales, igual que en Alemania hoy en día todavía se encuentran y se juzgan y se buscan y se encuentran a criminales de guerra nazi. En España eso no se hizo borrón. Pero es que incluso el partido del PSOE, digamos, incluso el Partido Comunista, se olvidaron no solo hicieron eso, permitieron eso, sino que incluso dejaron que se impusiera el discurso dominante de los fascistas. ¿Cuál era el discurso dominante de los fascistas? Que la República había sido un caos y que ellos eran los salvadores de España. Y ese discurso, que es completamente falso, Estoy yo asintiendo que es completamente falso. Todavía Esperanza Aguirre utiliza ese discurso, porque ella es biológica e ideológicamente heredera de la oligarquía fascista. Todavía ese discurso es muy mayoritario en buena parte de los medios de comunicación españoles. Pero también ese discurso es completamente falso, lo demuestra la historia, ¿no? La verdadera historia.
Entonces, frente a ese discurso, hay que recuperar el discurso de la legalidad y el discurso de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad, que es el discurso de la República. Y desde ese discurso nadie puede cuestionar la legalidad de la bandera republicana. Nadie puede cuestionarla. Y para mucha gente, para buena parte de España, para buena parte de los españoles, como el otro día salió también en la prensa, que Adolfo Suárez, en una entrevista que le dio a Victoria Prego en el año 95, reconoció que no hizo el referéndum entre monarquía y república porque iba a salir la república. Porque el 80% de los españoles no querían monarquía. Y por eso nos metieron a la monarquía en el mismo paquete que la Constitución. Entonces, para que tú veas si la bandera republicana tiene o ha tenido no solo la legalidad, sino el cariño de los españoles. Al contar esa anécdota, ponemos el foco de atención en los medios de comunicación, igual que lo hacías anteriormente con el profesorado, ¿no? Sí. Porque Victoria Prego se cayó esa anécdota. Claro. Se lo ha callado durante... Porque igual que ha habido un discurso dominante, el discurso dominante me refiero como una verdad aparente que parece que es incuestionable, que nadie cuestiona, ¿no? Y que todos los medios de comunicación repiten y asumen. Pues igual que buena parte de los medios de comunicación aún hoy identifican república con caos, pues también la mayor parte de ellos hacen de la transición, digamos, como algo modélico, que fue perfecto, que no hubo ningún fallo, ¿no? En la transición hubo muchos tejemanejes y hubo muchos problemas, y hubo muchas presiones y hubo muchas renuncias, ¿no? Entonces no fue tan modélica ni tan ideal como se quiere mostrar, ¿no? Estas declaraciones de Adolfo Suárez demuestran cómo se engañó o cómo se manipuló al pueblo español en aquella época, ¿no? Entonces los medios de comunicación, todavía hay muchos medios de comunicación que cada vez que el movimiento de la memoria histórica hace algo, pues salen los columnistas o los periodistas o los sabelotodos o los escritorcillos y los escritorzuelos que nos critican y nos ponen a parir y que si queremos ver... Estás removiendo exactamente. Un pasado que ya nadie... Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio de pensar si alguien, cuando sale en la tele, ¿qué te digo yo? Los hijos, la hermana de Miguel Ángel Blanco, o los hijos de Fernando Buesa o de Ernest Lluch, que fueron asesinados por ETA. Cada vez que ellos salieran a la prensa, saliera una trupe de escritorzuelos o de comentaristas de televisión poniéndolos verdes y diciendo que están poniendo que cómo se atreven a hablar de estos temas, que están poniendo en peligro la paz en el País Vasco. Pues eso es lo que siente la madre de Andrés o tantas personas mayores de edad que tienen a sus padres o a sus abuelos asesinados, sin que se les haya hecho justicia, sin que haya nadie que haya investigado, ningún juez que haya investigado, que haya recuperado los cadáveres y que haya hecho justicia, porque cada vez que se hable de sus padres o sus abuelos salgan todas esas trupes de ignorantes o de malas personas, hablando de esa manera del movimiento de la memoria histórica, ¿no? Está reflejado, ¿no? En ese... Sí. No, yo aquí lo que me está enseñando Andrés es, por ejemplo, ¿no? Los miles de campos gibraltareños que huyeron al exilio, ¿no? O sea, es que por eso te digo que fue tanto el dolor. Es que el franquismo fue una cosa atroz. Fue una cosa atroz para centenares de miles de familias de España. ¿No? Entonces, criticar al fascismo, a los que criticamos al fascismo se nos pone en la palestra. Yo no lo comprendo todavía. Cómo hay tanto, todavía como tiene tanto eco
los revisionistas de la historia y los defensores de un régimen que es en esencia igual que el de Hitler. Hitler provocó la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. La Guerra Civil Española provocó la muerte de 1 millón y después con el resto de la gente que murió de hambre o que murió en el exilio o que se tuvo que ir, pues no fueron 50, fueron 1 millón, pero la ideología desde la que ambas cosas sucedieron es la misma. Es una ideología que niega la dignidad de las personas, que ve a las personas como si fueran animales, que le niega los derechos a las personas y que no respeta ni los derechos humanos ni el derecho primero, que es el derecho a la vida. A la vida. Tenemos que acabar, nos hemos quedado sin tiempo. Yo os deseo para esa Casa de la Memoria de la Sauceda que vaya todo triunfos, no diría triunfos, pero que éxitos exactamente, y todas las actividades que podáis conseguir, yo os lo deseo. Andrés Rebolledo, muchísimas gracias, y Juan León Moriche también, muchísimas gracias por acudir a Canal San Roque Televisión. Pues muchas gracias también a Canal San Roque por darnos esta posibilidad de difundir y de explicar y de contar qué es lo que pretendemos. Muchas gracias. Exacto, mucha suerte, logros y éxitos. Ya lo acabo de resumir para finalizar. Gracias, nosotros volvemos la próxima semana con un nuevo San Roque al Día.